¿Cómo rompí una pareja en IKEA sin querer? Y aún lo pienso, 3 años después. 3 años, han pasado más de 1000 días, más de 1000 noches, y aún no puedo entrar a un IKEA sin que mi mente regrese a ese preciso instante. Ese momento absurdo, casi cómico, pero también extraño y profundamente incómodo, en el que me convertí, sin quererlo, sin buscarlo, sin siquiera entenderlo del todo, en el detonante de lo que podría haber sido una ruptura sentimental al sin todo por un maldito flexo, una lámpara de escritorio, una pieza de plástico y metal que se convirtió en el inicio de una tormenta. Mi nombre es Leo, y esto ocurrió cuando tenía 29 años. Era un domingo cualquiera, o eso creí al despertar para muchos. El domingo es un día de descanso, para undead, y para mí, ese domingo, era simplemente un día para tachar una tarea pendiente, en comprar una lámpara de escritorio. Simple, rápido, directo, o eso pensaba, pero si has ido a IKEA un domingo por la tarde, sabes que estás entrando a un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan. No existe el concepto de una compra rápida. Te adentras en un laberinto sueco de muebles imposibles de pronunciar, donde las parejas entran tomadas de la mano y salen en silencio, o directamente solas en ese día. El lugar estaba especialmente lleno en familias con niños llorando, adolescentes probando camas como si fueran castillos, y parejas, muchas parejas. IKEA tiene algo, no sé bien qué es, pero lo saca todo. Saca lo bueno, lo malo, lo feo. No es solo un sitio para comprar muebles, es un campo de batalla emocional. Yo iba a lo mío, buscando la sección de iluminación, me distraje. 1000 veces, me detuve a probar sillones que no pensaba comprar, taco y cortinas. Imaginé cocinas que jamás tendría, hasta que llegué a la sección de cocinas. Y ahí los vi o mejor dicho, los oí en primero. Fue una frase, lanzada al aire con un tono seco, como el disparo de un francotirador. Siempre hacemos lo que tú quieres. ¿Para qué venimos entonces? Me giré ligeramente, no por chismoso, bueno, quizás un poco, sino porque la tensión en la voz del chico me sobresaltó. Frente a mí, había una pareja de unos 30 años. Él, alto, delgado, con cara de estar al borde de un colapso nervioso. Ella, bajita, con una expresión de agotamiento en el rostro, como si ya hubiese tenido esta conversación demasiadas veces. «Porque tú nunca decides nada», contestó ella, sin siquiera mirarlo, hojeando una pila de platos blancos como si le fuera la vida en ello. No era una discusión sobre vajillas. Eso lo entendí al instante. Era una discusión de fondo, de muchas otras cosas que no se dicen, que se acumulan, que se esconden detrás de decisiones aparentemente simples, platos, cuadrados o redondos, vasos altos o cortos. ¿Estamos bien o estamos fingiendo? Yo traté de no prestar atención. Seguía caminando, quería encontrar mi lámpara y desaparecer de ahí lo más pronto posible. Y entonces, sucedió. Vi el carrito. Estaba a medio metro de mí. Era uno de esos carritos de IKEA que parecen carros de supermercado pero más estrechos, con una pequeña montaña de productos en un set de cuchillos, unas tazas, una alfombra enrollada, y ahí, brillante como el santo grial, estaba la lámpara exacta que había estado buscando durante semanas. Negra, con cuello flexible, sencilla pero elegante, una joya del diseño escandinavo por apenas 1999 euros. No había nadie junto al carrito, parecía abandonado. Y yo, con la inocencia del que no sospecha que está a punto de provocar un desastre, me acerqué, señalé la lámpara y pregunté, «Perdona, ¿sabes de dónde es esta lámpara?» El chico me miró, lo juro. Fue una mirada que cruzó siglos de frustración. En ese instante entendí lo que era estar en el lugar equivocado, en el momento exacto. «No lo sé». «Llévatela si quieres», gritó Ann, y acto seguido, se dio la vuelta y se marchó. Así, sin más, como una bomba que explota en silencio, como si mi voz hubiera sido el disparador final de una carga que llevaba tiempo acumulándose en la chica. Se quedó paralizada. Me miró como si yo fuera un testigo incómodo de su vida más privada. Frunció el ceño, soltó un suspiro tan largo que me dolió en el pecho, y murmuró algo que jamás olvidaré. «Ni siquiera podemos comprar malditos platos sin hacer un drama». Y se fue detrás de él. Yo me quedé ahí, solo con el carrito, con la lámpara, con la culpa. No sé cuánto tiempo pasó, unos segundos, tal vez, pero me parecieron horas. Al final, agarré la lámpara con cuidado, como si al tocarla pudiera cambiar el destino de esa pareja, como si fuera un artefacto maldito, y me caminé en silencio por el resto del recorrido. Ya no miraba muebles, ya no tocaba textiles, solo quería salir de ese IKEA. Ese día aprendí, algo muy extraño puede ser protagonista del momento más tonto de tu semana y, al mismo tiempo, causar uno de los más importantes en la vida de otras personas. Todo por una pregunta en una lámpara. Una pareja al borde del abismo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una tienda IKEA,
No puedo evitar recordar aquel instante. Me hago las mismas preguntas, una y otra vez. ¿Se reconciliaron en el parking? Ella lo alcanzó y hablaron. ¿Se abrazaron? ¿O acaso ese fue el último capítulo de su historia? ¿Fui el empujón que necesitaban para separarse? ¿O, de algún modo retorcido, les hice un favor? Lo peor es que nunca lo sabré. Y eso, esa incertidumbre, me persigue como un eco, como una historia sin final. Esta es la historia de cómo rompí accidentalmente una pareja en IKEA, y por qué sigo pensando en ello 3 años después. Durante semanas, intenté olvidar lo ocurrido. Al fin y al cabo, me repetía que no era asunto mío. Yo no conocía a esa pareja, no sabía sus nombres, ni cuánto tiempo llevaban juntos, ni si en el fondo estaban ya rotos desde antes de entrar al IKEA, pero, por más que intentaba quitarle importancia, había algo que no me dejaba. Un nudo, una espina invisible. No era solo la incomodidad del momento, era la sensación de haber cruzado una línea sin querer, de haber dicho una frase inocente que por alguna razón funcionó como un botón de autodestrucción. ¿Cuántas veces en la vida ocurre algo así? Ser el extraño que tira la primera ficha de dominó. Empecé a recrearlo todo en mi cabeza una y otra vez, como si fuera una escena de una película. Yo entrando a la sección de cocinas, la disc, el carrito Ann, la lámpara. A mi pregunta. Su respuesta, el grito, el portazo emocional, ella siguiéndolo, y luego, el silencio. Obsesioné. Sin querer, empecé a llenar los huecos que no vi. ¿Qué pasó después? ¿Fueron juntos hasta la caja? ¿Se separaron? ¿Discutieron más fuerte en el coche? ¿Lloraron? ¿Se abrazaron? ¿Se marcharon cada uno por su cuenta? Imaginaba 1000 escenarios, algunos cómicos, otros dramáticos. En IKEA, de ellos, él salía del IKEA enfadado, encendía el coche, y esperaba 20 minutos hasta que ella aparecía con los platos y las lágrimas en los ojos. En otro, ella regresaba sola al departamento, dejaba los platos en la mesa, y enviaba un mensaje que decía simplemente, ya está. No más, no sé si era culpa o simple fascinación, pero esa historia ajena me atrapó. Como si, al formar parte involuntaria del momento, me hubiera convertido en cómplice del desenlace, y mientras más lo pensaba, más crecía en mí la necesidad de entender. ¿Por qué fue tan fácil romper algo que llevaba tiempo construyéndose? Eso era lo que me molestaba, en el fondo. Lo frágil de todo, Ann. Una relación puede sobrevivir a cambios de ciudad, a diferencias de horarios, a suegros difíciles, a discusiones por cosas grandes. Pero puede desmoronarse en medio de IKEA por culpa de unos platos. O eso parece, pero claro, no eran los platos. Los platos eran el disfraz, la excusa, la gota, lo que me lleva a preguntarme algo que me costó mucho aceptar. ¿Cuánto resentimiento acumulado hace falta para que una frase cualquiera, de un desconocido, sea el detonante de un final? Volví a IKEA semanas después, no porque quisiera, de hecho, lo evité tanto como pude, sino porque necesitaba cambiar una lámpara. Esa misma lámpara, por cierto, resultó que no funcionaba. Ironías del destino, y ahí estaba yo, otra vez, recorriendo los pasillos, esta vez más rápido, más atento, como si algo en mi interior esperara volver a encontrarlos, como si creyera, absurdamente, que el universo me daría una segunda parte. Un cierre, una respuesta, pero no loss. Vi en sol, vi más parejas discutiendo por sillones, cortinas, alfombras. Algunas lo hacían en voz baja, casi, con cariño. Otras, con tono pasivo-agresivo. Una incluso, se gritaba por una mesa extensible. Y yo, como un sociólogo improvisado, empecé a observarlos. ¿Por qué IKEA se convertía en ese espacio donde todo salía a la luz? Y entonces entendí algo. IKEA es una trampa emocional disfrazada de tienda de muebles. Es un simulador de convivencia. Te obliga a tomar decisiones que, en el fondo, no son tan pequeñas. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuál será nuestra mesa, nuestra cama, nuestro estilo, nuestro futuro? Y si hay grietas, IKEA las exponen porque elegir un mueble no es solo eso. Es ceder, es negociar, es comprometerse. Y si una pareja no sabe hacerlo en una tienda, ¿cómo lo hará en la vida real? Volví a casa con la nueva lámpara. Funcionaba esta vez Z-, y me senté en la cama, mirando ese objeto como si fuera una pieza arqueológica. Y, en un impulso extraño, abrí un archivo de notas en mi móvil, y empecé a escribir lo que recordaba, del momento en cada palabra, cada gesto, sin saber bien por qué. Solo. Necesitaba sacarlo, Ann. Fue ahí cuando empecé a notar cosas nuevas, detalles que mi cerebro había guardado. Sin que yo me diera cuenta, recordé que el chico llevaba una camiseta, gris con una pequeña mancha de pintura en el hombro, que ella tenía un anillo en la mano izquierda, pero en el dedo medio, que en su carrito no había solo platos, sino también velas, una alfombra pequeña, y un marco de fotos, como si estuvieran decorando algo juntos, un piso nuevo. De comenzar, de nuevo, y de pronto, empecé a hacerme preguntas mucho más difíciles.
¿Qué tipo de relación era esa? ¿Una que se sostenía por inercia? ¿Una llena de promesas que ya no se cumplían? Era la primera vez que discutían así. O la número 100. ¿Y si llevaban meses fingiendo? ¿Y si los platos eran solo el símbolo del desgaste? ¿Y si, de alguna manera, mi intervención les ayudó a abrir los ojos? Empecé a escribir una historia en mi cabeza, no la real, porque jamás la sabría, sino una ficción que me sirviera de consuelo. En esa versión, él era un tipo que se había rendido, aunque ya no quería luchar por la relación. Ella era una mujer fuerte, cansada de arrastrar todo sola, y mi pregunta sobre la lámpara fue como una bofetada de realidad en esa historia. Ellos salían del IKEA sin hablarse, dormían en habitaciones separadas esa noche, y al día siguiente, entre lágrimas y silencios, se decían adiós. Dolía, sí, pero también era liberador. Tal vez no era una tragedia, tal vez fue un acto de liberación, pero también creé otra historia en una diferente en la que mi intervención fue una alerta, un momento de vergüenza que los sacó de la rutina. Esa misma noche, se reían de lo ocurrido, se abrazaban, compraban los platos que ella quería y la lámpara que él había elegido, y empezaban a hablar de verdad, como hacía tiempo no hacían se daban una nueva oportunidad. Esa historia me gusta más, porque nos da esperanza, porque a veces, los momentos incómodos nos enseñan más que los felices porque quizá todo fue para bien claro. Todo esto eran especulaciones en invenciones, formas de llenar el vacío, pero me servían, me ayudaban a darle forma a algo que de otra manera solo sería un recuerdo amargo. Empecé a contar la anécdota a mis amigos. Siempre empezaba igual. Te he contado la vez que rompí una pareja en IKEA sin querer, y todos se reían. ¿Tú? ¿Cómo hiciste eso? Yo les relataba la escena con detalle, la lámpara, la frase, el grito, y ellos se reían más. Pero al final, cuando la risa se apagaba, siempre quedaba el mismo silencio que surge cuando algo te toca más de lo que esperabas. Y entonces, uno de ellos dijo algo que se me quedó grabado. ¿Y si fue al revés? ¿Y si esa pareja estaba buscando una señal? ¿Y tú fuiste esa señal? No supe qué contestaran, pero empecé a pensar en eso con más frecuencia. ¿Y sí? De alguna forma, todos somos señales para alguien más, y si nuestras acciones más triviales pueden tener consecuencias que jamás veremos. Esa pregunta me cambió, no solo respecto a esa pareja, sino respecto a cómo veo a los demás. Cada persona con la que cruzamos palabras puede estar viviendo una tormenta. Cada gesto, cada comentario, puede ser más importante de lo que creemos. Incluso una simple pregunta sobre una lámpara puede convertirse, sin querer, en un punto de inflexión y, desde entonces, intento caminar por el mundo con un poco más de cuidado, no por miedo a equivocarme, sino por respeto a las historias invisibles que todos llevamos dentro. Un año después de aquel día en IKEA, algo cambió no en mí, o al menos, no de forma voluntaria. Fue el mundo, el azar, o tal vez una de esas extrañas jugadas del destino, las que decidieron darme la única cosa que pensaba que jamás tendría. Una respuesta. Todo comenzó con una notificación de Facebook. Sí, Facebook, esa red social que muchos ya solo usamos para cumpleaños o recordar fotos vergonzosas de hace 10 años. Estaba revisando mi feed, aburrido una noche, cuando me apareció una sugerencia de grupo muebles, decoración y caos conyugal, experiencias en IKEA. El título me hizo reír. Entré, solo por curiosidad, y ahí estaba. Entre memes de sofás que nunca encajan y fotos de escenas mal iluminadas, un post era largo, muy largo, escrito por alguien con el usuario Ansan, y fechado unas semanas antes. El título decía: a la vez que casi termino con mi novio por unos platos en IKEA. Sentí una punzada en el pecho. Seguí leyendo, y palabra por palabra, línea por línea, la historia se fue desplegando como un DGB perfecto. Contaba que había ido con su pareja a IKEA a buscar platos y unas cuantas cosas más para su piso nuevo, que la relación venía rara, tensa, silenciosa desde hacía semanas, que todo se había ido acumulando poco a poco, hasta que, frente a una estantería de platos, algo explotó. Contaba cómo discutieron, cómo él le recriminó que siempre decidía todo, como ella le gritó que estaba cansada de esperar que él tomara la iniciativa en Tosi. Y luego, ahí estaba, el momento exacto. Ella lo describía así. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse de nosotros, un chico se acercó y preguntó por una lámpara que él había puesto en el carrito. Mi novio reaccionó mal, como nunca lo había visto. Le gritó que se la llevara. Se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, entre los platos, sintiéndome una idiota. Me quedé paralizado. Leí esa frase 20 veces. No podía creerlo. Era ella, era la misma pareja. Y esa historia, que durante un año vivió solo en mi cabeza como una escena privada, ahora estaba ahí, escrita por la otra protagonista, sin nombres sin detalles que permitieran identificarme, pero lo suficiente para saber que hablaba de mí.
Seguí leyendo. Ese chico, el de la lámpara, nunca lo sabrá, pero su pregunta nos rompió algo. O quizá, solo aceleró lo que ya estaba roto, pero también fue el inicio de algo distinto, de algo que nos obligó a hablar Trog Saliva. Y esa noche, mi novio volvió a casa más tarde. No hablamos durante horas. Luego, sin quererlo, empezamos a reírnos de los platos, de cómo un desconocido con una lámpara había sido el detonante. No terminamos ese día, pero si comenzamos algo nuevo, hablamos como no lo hacíamos en meses en lloramos, y decidimos darnos 6 meses más, pero sin más excusas, sin platos de por medio, y lo intentamos. Vaya que lo intentamos. En el texto seguía, contaba cómo volvieron a ir a IKEA. Un mes después, cómo eligieron platos nuevos, esta vez sin gritos, y cómo intentaron reconstruir la relación, pero al final, no funcionó. Nos separamos 6 meses después, no por odio, ni por rabia, simplemente porque ya no éramos los mismos, y eso también está bien. Pero a veces pienso en ese chico, en cómo su voz, su pregunta, su presencia accidental, fue el espejo que nos faltaba. Y aunque nunca sabrá quiénes somos, quiero pensar que fue como un personaje fugaz, que cambia todo sin saberlo. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Durante largo rato no supe si llorar, reír, o ambas cosas a la vez. Había buscado respuestas durante tanto tiempo, y ahora que las tenía, todo se sentía aún más extraño, como si esa historia que creía haber imaginado tuviera una segunda vida. Otra dimensión, otra versión. Volví a leer el post varias veces. No comenté, no di like, no me atreví a hacer nada. Solo cerré el móvil, y me quedé tumbado, mirando al techo, y algo cambió dentro de mí, porque por primera vez, entendí que no había sido una tragedia. No fui un villano accidental, no rompí una relación. Fui, sin quererlo, parte de un momento que los obligó a mirar de frente, lo que ya no podían ocultar. Mi pregunta no los separó, les quitó el disfraz. En ese tipo de cosas, son tan extrañas como hermosas. Después de eso, empecé a ver la vida de forma diferente. No digo que cambié radicalmente, ni que me volví un iluminado, pero algo sí se movió. Empecé a prestarle más atención a los momentos pequeños, a los comentarios que lanzo al aire sin pensar, a los gestos que pueden parecer insignificantes, pero que quizás, para alguien más, lo cambian todo. Me di cuenta de que muchas veces actuamos como personajes secundarios en historias ajenas, sin saber que podemos ser los giros de guión más importantes, y también entendí algo más personal, durante todo ese año. Mientras pensaba en aquella pareja, en el fondo también estaba pensando en mí, en mis propias relaciones pasadas, en las veces que discutí por tonterías, ocultando heridas más profundas, en las veces que quise evitar una conversación importante, refugiándome en lo superficial, porque lo que me afectó de ese momento en IKEA, no fue solo el haber presenciado un conflicto. Fue haberme visto reflejado, fue darme cuenta de lo fácil que es esconder lo roto detrás de lo cotidiano, y tal vez también necesitaba un desconocido que hiciera una pregunta simple para sacudir mi propia estructura. Después de aquel descubrimiento, decidí escribir mi versión de la historia, no para publicarla, no para compartirla en grupos, sino para mí. Escribí entera, desde el momento en que salí de casa aquel domingo, hasta la noche en la que encontré el post. La llené de detalles, de emociones, de dudas, y al final, añadí una pequeña nota, algo que me salió del alma. A la pareja del IKEA. Sí. ¿Alguna vez llegan a leer esto? Sepan que ese día me enseñaron más de lo que imaginaron. No sé si están juntos o no, no importa. Pero gracias por mostrarme que incluso los momentos incómodos pueden ser necesarios, que incluso lo accidental puede tener sentido. Imprimí esa carta. La guardé en una caja junto con la factura de la lámpara y una pequeña servilleta del restaurante de IKEA. No sé por qué. Quizá para recordar que las historias importantes no siempre tienen grandes escenarios. A veces ocurren entre platos y carritos, veces en silencio, a veces con extraños. Desde entonces, cada vez que entro a un lugar público y veo a alguien discutir, o llorar, o simplemente estar a punto de derrumbarse, me recuerdo que no soy solo un espectador, que, sin quererlo, podría ser parte de ese momento inorro, y que si eso ocurre, que al menos mi papel tenga algo de humanidad. Hoy, 3 años después, sigo teniendo la lámpara. Sigue ahí, en mi escritorio. Me alumbra cuando escribo, cuando leo, cuando pienso en todas las historias que nos atraviesan sin que nos demos cuenta. Y cada vez que la enciendo, recuerdo aquella pregunta inocente, aquella escena absurda, aquella pareja que fue, y ya no fue. Y sonrío, porque a veces, lo que parece un desastre, es solo el principio de algo que necesitábamos ver con claridad. A veces pienso que todos estamos caminando dentro de un gigantesco IKEA emocional. Pasamos por pasillos llenos de decisiones pequeñas que, al final, representan cosas mucho más grandes.
¿Qué cortinas queremos? ¿Qué estilo de vida imaginamos? ¿Dónde queremos colocar nuestras prioridades? Nos perdemos, nos frustramos, giramos en círculos, probamos muebles que no encajan del todo, y de vez en cuando, chocamos con otros que van igual de perdidos que nosotros, y en ese choque, algo se revela en nos cuatro el día que pregunté por aquella lámpara. No imaginé que esa escena viviría rent-free en mi cabeza durante años, mucho menos que volvería a encontrarla escrita, desde el otro lado, como si el universo quisiera decirme no fuiste invisible. Fuiste part del cambio, y eso me hizo pensar en todas las veces que también otros fueron piezas clave en mi historia, personas que llegaron en un momento preciso, con una palabra, una mirada, un gesto, y sin saberlo, movieron algo dentro de mí. Una profesora que me hizo una crítica justa, un amigo que me dijo una verdad dolorosa, una pareja que en plena discusión me miró con una tristeza que no supe interpretar, y ahora, incluso, un desconocido, en el grupo de Facebook, que compartió una historia, sin saber que hablaba de mí. Vivimos pensando que lo importante ocurre en lo grande, en los momentos evidentes, pero lo cierto es que nuestras vidas están tejidas por detalles, por pequeñas decisiones, por escenas que parecen menores, pero que luego recordamos durante años, en una lámpara, en un carrito, en una pareja, una frase. Eso fue 2DO, y fue suficiente para que mi forma de mirar el mundo cambiara. Y es que, en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser comprendidos, sentir que nuestras emociones tienen un lugar, que lo que vivimos importa, incluso cuando parece banal, incluso cuando ocurre en mitad de un pasillo entre platos blancos y copas de cristal baratas. Desde aquel día, me he vuelto más consciente del impacto que tenemos unos en otros, a veces lo positivo, no, a veces lo doloroso, pero impacto al fin. ¿Quién nos dice que esa conversación breve con alguien en el metro no fue el empujón que necesitaba para tomar una decisión importante? ¿Que ese gesto de amabilidad en el supermercado no evitó que alguien perdiera la fe en la humanidad? ¿O que nuestra indiferencia no profundizó la herida de alguien que ya estaba roto? No, lo sé, y quizá no lo sepamos nunca, pero eso no nos exime de responsabilidad. No estoy diciendo que debamos vivir con miedo a cada palabra, ni con la culpa por cada cruce fortuito, pero sí con conciencia, con la humildad de entender que incluso nuestras acciones más pequeñas pueden tener eco, no, y también con la gratitud de saber que, a veces, sin quererlo, somos la chispa que alguien necesitaba. Me gustaría decir que todo tiene sentido, que hay una lógica perfecta detrás de cada cruce de caminos, pero estaría mintiendo. La verdad es que muchas veces no sabremos qué provocamos, ni a quién ayudamos, ni a quién herimos, y sin embargo, seguimos caminando como en Ikea sin mapa. Claro, sin saber si estamos yendo hacia la salida, o simplemente dando vueltas, pero con la certeza de que, en algún punto, algo hará clic. Algo nos mostrará que ese sofá sí era para nosotros. Esa conversación valía la pena, que esa persona, por breve que haya sido, dejó algo en nosotros. Yo sigo sin saber qué fue de aquella pareja, después de su ruptura, no sé si volvieron a hablar, si se reencontraron, si hoy, cada uno por su lado, viven más en paz. Pero sí sé que fueron reales, que su historia me tocó, que sin pretenderlo me enseñaron una lección que no aprendí en libros, ni en cursos, ni en charlas motivacionales. Me enseñaron que hasta los accidentes emocionales pueden tener un valor, y que incluso un extraño, alguien como tú o como yo, puede ser la grieta que deje entrar un poco de luz. Desde que leí aquella publicación, hay algo que hago cada vez que paso cerca de una tienda IKEA. Me detengo, miro el cartel, y sonrío, no porque me guste comprar muebles, ni porque haya superado mi trauma con los flexos, sino porque ese lugar representa algo más para mí ahora. Representa el momento en que entendí que todos somos historias entrelazadas. Q&A es realmente un extra en la vida de otro, y que las conexiones humanas, por breves o accidentales que sean, tienen el poder de marcar algo. Hoy, cuando entro a IKEA, ya no siento culpa, siento respeto, por todas las parejas que caminan por sus pasillos, discutiendo sin saber si están realmente hablando de una mesa, su futuro, por todas las personas que están ahí, creyendo que solo están comprando un mueble, sin saber que quizá están tomando decisiones que cambiarán su vida, y por todos los desconocidos que, con una palabra, una pregunta, un gesto, sin quererlo, pueden cambiar el rumbo de una historia. Quizá yo fui uno de ellos, quizá tú también lo seas algún día, y cuando eso ocurra, cuando te veas en medio de un momento que no entiendes, que no pediste, pero en el que estás, recuerda esto: no estás ahí por accidente. Quizá no lo veas ahora, quizá jamás lo veas, pero todo lo que hacemos deja huella, incluso cuando solo estamos buscando una lámpara. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like,
y suscribirte al canal. Compartimos historias reales e increíbles que nos recuerdan lo conectados que estamos, incluso cuando no lo notamos. ¿Alguna vez fuiste parte de una escena así, sin querer? ¿Fuiste testigo, cómplice o detonante de algo inesperado? Cuéntalo en los comentarios. Quizá, tu historia también merece ser contada. Y recuerda, IKEA no perdona, pero siempre enseña. Nos vemos en la próxima historia.